Hola a todos y bienvenidos. En el programa de hoy vamos a hablar de aquellas personas que han hecho de la conducción su medio de vida y que recorren a menudo cientos de kilómetros. No hablamos de los pilotos de Fórmula 1, sino de todos aquellos profesionales a los que su actividad les obliga a pasar la mayor parte de la jornada en la carretera, como por poner un ejemplo, los transportistas. También hablaremos de todos aquellos profesionales que sin desempeñar su labor en la carretera se ven obligados a desplazarse diariamente en coche para llegar a sus lugares de trabajo. Los desplazamientos entre el domicilio y el lugar de trabajo, conocidos con el nombre de in itinere, y los que tienen lugar en el cumplimiento de obligaciones laborales, conocidos como in mission, representan el porcentaje más alto de los trayectos en coche que realizamos a lo largo de nuestra vida y, por lo tanto, son los que más nos exponen a los riesgos de sufrir un accidente. Hoy analizaremos todos estos riesgos, además de saber algo más de la rutina de aquellos profesionales que desempeñan su trabajo en la carretera. Empezamos, como siempre, con un pequeño adelanto de todo lo que veremos en el programa de hoy. Bueno, si tuviéramos que hablar o clasificar a los conductores profesionales que más horas pasan en las carreteras, tendríamos en primer lugar a los profesionales del transporte de mercancías. Yo creo que a veces es un exceso de confianza. Las prisas, hay despistes. A que vas muy confiada y que lo ves todo como lo hago todos los días. Si usted va a realizar un viaje largo, debe tener en cuenta sobre todo su estado psicofísico. ¿Se debería prohibir a los camiones de grandes dimensiones que se adelanten unos a otros, por ejemplo, en las autopistas? Porque entorpecen el tráfico y dificultan a los demás vehículos que sean adelantados. Cuando pensamos en aquellos trabajadores que pasan más horas conduciendo, los primeros que se nos vienen a la cabeza son los conductores de vehículos pesados. Aún así, el colectivo de conductores profesionales es mucho más amplio y recoge actividades tan variadas como los traslados, el transporte de viajeros o mercancías, el reparto, la carga y la descarga. También es necesario contemplar el trabajo de otros profesionales, como los comerciales, que sin ser estrictamente conductores profesionales pasan una importante parte de su jornada laboral en la carretera. En todos estos casos, al cansancio que conlleva mantener la atención necesaria para conducir, hay que sumar en muchas ocasiones la presión de tener que cumplir con horarios y entregas, e incluso las condiciones meteorológicas adversas que dificultan el trabajo. Por todo ello, es necesario que los conductores profesionales extremen la precaución en la carretera y con ese objetivo, la ley exige que sus vehículos incorporen elementos de control y seguridad como puede ser el tacógrafo, al tiempo que se les exige más que al resto de conductores en determinados aspectos. Bueno, si tuviéramos que hablar o clasificar a los conductores profesionales que más horas pasan en las carreteras, tendríamos en primer lugar a los profesionales del transporte de mercancías y después, seguidamente, a los profesionales de servicios, como es mensajería, como son técnicos comerciales que se desplazan por las carreteras, y un tercer grupo muy importante serían los conductores del transporte de viajeros. Un factor de riesgo muy importante en este grupo de conductores es la fatiga y después el estado psicofísico, como puede ser inducido por malos hábitos de sueño, malos hábitos de alimentación y la propia ansiedad que puede generar en un momento determinado el estado del tráfico. No pueden estar más de 4 horas y media conduciendo seguidas, tienen que hacer un periodo de 45 minutos de descanso después. Entre periodos de descanso y descanso diario no pueden trabajar más de 9 horas. En los periodos de 24 horas tienen que haber reservado un periodo de descanso de 11 y luego también están obligados a hacer un descanso semanal. Esto se controla a través del tacógrafo, que es un aparato que va a bordo del vehículo y que va midiendo factores como tiempo de trabajo, tiempo de descanso, velocidad y que permite en un momento determinado saber cuál ha sido la trayectoria de ese vehículo y poder determinar si se ha ajustado a la legalidad o no. Y es un disco que te marca, te dice prácticamente la vida del vehículo. Establece detenciones, establece velocidades, las velocidades van mediante picos, o sea, va marcando las diferentes velocidades durante el desplazamiento. Podemos saber si ha habido excesos de velocidad analizando el disco y podemos controlar también los tiempos de conducción y de descanso.
Ahora mismo ya han sido sustituidos por tacógrafos digitales, con lo cual el conductor lleva una tarjeta con un chip que lo introduce en el tacógrafo. Nosotros ya ahora mismo para el SEC-Control, de hecho ya tenemos una especie de llave Bluetooth, y a las PDAs que llevamos para control y para formular incluso denuncias y demás, le remite por vía Bluetooth toda la información del tacógrafo en ese momento. Bueno, hay grupos de conductores, como son los conductores de reparto, que no están sujetos, por ejemplo, sus vehículos al control del tacógrafo, es decir, a los tiempos de descanso, y esto conlleva un mayor riesgo de siniestralidad. Los conductores profesionales pasan muchas horas en la carretera, por lo que es habitual que el resto de conductores y usuarios de la vía nos los encontremos en nuestros desplazamientos diarios. Algunos de vosotros nos habéis hecho llegar a nuestra sección Tengo o no tengo razón vuestra opinión y experiencia acerca del comportamiento en la carretera de estos profesionales. Veamos una de ellas y a continuación la respondemos. ¿Se debería prohibir a los camiones de grandes dimensiones que se adelanten unos a otros, por ejemplo en las autopistas? Porque entorpecen el tráfico y dificultan a los demás vehículos que sean adelantados. ¿Tengo razón o no? Bueno, pues yo creo que eso tienes razón en parte, porque sí, si bien es cierto que los camiones en algunas ocasiones pueden entorpecer el tráfico, también es cierto que tienen derecho a adelantar, y hay veces que adelantar a tractores agrícolas o otros vehículos que vayan más lentos que ellos, evidentemente tienen que adelantarle, porque si no, no seguirían bien su ruta y no harían tampoco bien su conducción y entorpecerían todavía más el tráfico, ¿no? Pero sí también es cierto que a veces en los adelantamientos que se hacen mutuamente tardan mucho tiempo y eso también hace pues, entorpecer el tráfico. De todas formas, en algunas vías, incluso vías rápidas como autopistas y autovías, existen señales que específicamente prohíben el adelantamiento para camiones y en esos sitios que ya están especialmente delimitados, pues este tipo de vehículos no pueden adelantar. Por lo tanto, creo que está perfectamente regulado y si bien es cierto que en algunas ocasiones pues puedan entorpecer el tráfico, creo que la vía pública es un espacio que debemos de compartir todos y por lo tanto los camiones también. Diariamente se producen un gran número de desplazamientos a los centros de trabajo en vehículos privados, lo que supone un elevado riesgo de sufrir un accidente. Cuando un trabajador sufre un accidente en itinere, esto es, en el trayecto habitual que va desde el lugar de trabajo y el domicilio o viceversa, este se considera accidente laboral y por tanto las compensaciones económicas son mucho mayores. Para que un accidente sea considerado en itinere, debe cumplir 4 requisitos. La causa del desplazamiento debe ser el trabajo, sin que quepa interrupción por motivos personales. El momento del accidente debe ser próximo a la hora de entrada o salida del lugar del trabajo. El trayecto debe ser el empleado normalmente para este tipo de desplazamientos. Y por último, el medio de transporte debe ser el adecuado. La aseguradora de la empresa no entendería que nos desplazásemos al trabajo en un quad, por poner un ejemplo. A pesar de la importante reducción de víctimas mortales en carretera en los últimos años, los accidentes de tráfico producidos camino del trabajo siguen representando una cifra muy elevada. En el 2009, el 34% de los trabajadores fallecidos en accidente laboral murieron como consecuencia de un accidente de tráfico durante su jornada o en los desplazamientos entre su vivienda y su lugar de trabajo. Estos últimos siniestros, in itinere, representaron el 60% de los accidentes mortales en carretera relacionados con el trabajo. El aumento de la distancia entre las zonas residenciales y los lugares de trabajo ha incrementado el número de conductores que se desplazan diariamente en su vehículo para acudir a trabajar, pasando, por tanto, más tiempo en la carretera y exponiéndose más al riesgo de sufrir un accidente. Ante esta situación, el Gobierno quiere aumentar la implicación de las empresas en la prevención de este tipo de riesgos laborales, animándolas a realizar planes de movilidad y seguridad vial a cambio de reducciones en las cotizaciones de sus trabajadores. En el siguiente reportaje conocemos algo más de los accidentes sin misión e in itinere, así como algunas de las medidas que se pueden llevar a cabo para tratar de reducir los llamados accidentes viales laborales. Los accidentes laborales de tráfico empiezan a tener una relevancia importante porque hay una gran cantidad de los accidentes laborales que son de tráfico y viceversa, ¿no? De tráfico que se realizan con ocasión del desempeño laboral, ya sea cuando se está trabajando, son los que llamamos accidentes in misión, o en el desplazamiento de ida o de vuelta al lugar de trabajo desde el domicilio,
que son los que se llaman in itinere. El accidente in itinere se considera en este caso un accidente laboral y de cara a la baja médica del trabajador tiene unas connotaciones muy diferentes a lo que sería un accidente de tráfico en su jornada de ocio. Durante el 2009 fallecieron más de 800 trabajadores en accidentes de tráfico relacionados con el trabajo. De estos, el 60% fueron in itinere y el 40% fueron en misión. Cuando analizamos un poco los accidentes cuando se producen, sobre todo teniendo en cuenta las franjas horarias, vemos que desde las 14 horas a las 20 es una de las franjas donde más se producen accidentes y coincide un poco con la vuelta de los trabajadores a su centro de residencia. La iniciativa del Gobierno que está incentivando a las empresas reduciendo los costes en las cotizaciones de la Seguridad Social, implantando a aquellas empresas planes de seguridad vial, es una medida positiva para reducir la siniestralidad laboral asociada al tráfico. Consisten exactamente en que las empresas adopten un plan, se adhieran a la Carta Europea de la Seguridad Vial, haya un departamento de la propia empresa que esté coordinando este plan dentro de la empresa, un responsable que evalúe los riesgos y, lo más importante, que una vez evaluados los riesgos se lleven a cabo medidas concretas, se puedan establecer unas estadísticas de lo que ha ocurrido después de la implantación del plan y una evaluación a unos meses y años posteriores a la implantación del plan, para ver si realmente las medidas han sido acertadas o hay que modificar los planes de intervención. Y las administraciones tienen un papel importante a la hora de incentivar e implantar planes de seguridad vial y movilidad de las empresas. Yo creo que a veces sea un exceso de confianza. Sí, la rutina tal vez, la de la carretera, el conocer la carretera y todo eso influye. A que vas muy confiada y que lo ves todo como lo hago todos los días. Que nos confiemos o que salgamos tarde de casa y que vayamos deprisa. Hay muchos factores, eso desde luego. Porque andamos muy a prisa y nos levantamos muy tarde y no pensamos con la cabeza. Nos gusta mucho la cama por la mañana. A veces que las prisas, hay despistes. Yo creo que el beber también tiene que ver. Un aspecto fundamental a la hora de conducir es mantener un buen nivel de atención. Cada año, un elevado número de conductores profesionales sufren accidentes en muchos casos producidos por la fatiga. Descansar lo suficiente, planificar el viaje, mantener unos hábitos alimenticios adecuados o respetar los tiempos de conducción y de descanso son aspectos fundamentales a la hora de evitar distracciones fatales en la carretera. Un dato a tener en cuenta es que después de 18 horas sin dormir, el rendimiento de un conductor es equivalente a llevar en la sangre la cantidad máxima de alcohol permitida. A continuación, queremos ofreceros algunos consejos que todos los conductores que van a enfrentarse a jornadas largas en la carretera deberían respetar. A aquellos que no sois conductores profesionales, pero hacéis ocasionalmente algún viaje largo en carretera, también os resultarán útiles. Si usted va a realizar un viaje largo, debe tener en cuenta sobre todo su estado psicofísico. Es importante que el estado psicofísico del conductor sea el adecuado, haber descansado lo suficiente, las comidas no deben ser nunca copiosas, el comer comidas que sean demasiado pesadas puede provocar somnolencia. Hay que tener en cuenta que esto puede resultar peligroso para la conducción y, por lo tanto, el descanso es fundamental y siempre que usted note somnolencia o vea que está cansado, pues en las áreas de servicio o lugares habilitados, siempre fuera de la calzada y siempre fuera del arcén, pues haga un descanso, tómese un respiro y esto le ayudará a llevar mejor la conducción. Por otro lado, es importante que en la conducción el vehículo esté en perfectas condiciones. Quiere decir que la puesta a punto de su vehículo es importantísimo para una buena seguridad. Por lo tanto, días antes de realizar largos viajes, es importante que revise por lo menos el estado del aceite, el agua, o sea, el líquido refrigerante. Importantísimo el estado de los neumáticos, sobre todo su profundidad, que no presenten cortes, deformaciones, que la presión sea la correcta. Todo eso le ayudará a hacer una conducción mucho más segura. Sería también importante, aunque hoy tenemos medios electrónicos que nos pueden ayudar, es hacer una planificación de un viaje, o sea, hacer un rutómetro que nos vaya indicando por qué carreteras tenemos que ir, qué sitios son más cortos, mejores carreteras.
Todo esto nos ayudará a ir con menos estrés y a hacer también una conducción más segura y al mismo tiempo también más económica. Es importante también que antes de salir de viaje consulte el estado de las carreteras y el estado del tiempo. Con todo esto, su conducción será mucho más segura, que en definitiva es lo de que se trate, que llegue a tiempo, pero que llegue. En septiembre del 2008 entró en vigor una nueva titulación llamada a determinar la aptitud profesional de los conductores de vehículos de gran masa. Se trata del Certificado de Aptitud Profesional, más conocido como CAP, obligatorio para todos los conductores de autobuses, autocares y camiones. El CAP tiene dos objetivos. Por un lado, proporciona una cualificación inicial que indica que quien la obtiene ha superado el primer curso obligatorio que le permite, junto con el carné pertinente, desarrollar su actividad en este tipo de vehículos. Por otra parte, el CAP contempla la formación continua de estos conductores profesionales y lo hace a través de cursos que estos deben realizar cada 5 años con el objetivo de revisar y profundizar en sus conocimientos. En el siguiente reportaje os ofrecemos la oportunidad de acompañarnos a uno de los centros en los que se imparten los cursos del CAP para conocer de primera mano en qué consiste este tipo de formación y cuál es su utilidad. El CAP proviene de una directiva europea, la de 2359C, en el que se establece una formación para aquellos conductores que quieren dedicarse profesionalmente a la actividad del transporte. Podemos distinguir una formación inicial que es obligatoria para los nuevos conductores a partir del 11 de septiembre de 2008 para aquellos conductores que se van a dedicar al transporte de viajeros y un año después para los que se van a dedicar al transporte de mercancías. No obstante, la gente que tiene con anterioridad el permiso tanto de autobús como de mercancías, el C, el de camión, con anterioridad a estas fechas se lo han dado de oficio. Digamos que, entre comillas, les permiten, hasta que tengan que renovar por fecha de DNI, conducir teniendo solo de oficio el CAP. Tanto el CAP de mercancías como el CAP de viajeros está un poquito orientado a que en el sector de transporte el propio conductor tenga una profesionalidad, es decir, que sepa un poquito pues, cómo mantener el funcionamiento correcto del vehículo, pues cómo funciona un ABS, pues cómo funciona un control de estabilidad, que sepa actuar en un momento pues, de una emergencia, de un accidente, tratar con la gente. En el caso de un CAP de mercancías, que sepa un poquito pues, qué tipo de mercancías puede transportar, cómo manipular esas mercancías. A formación CAP inicialmente está composta de un módulo de 130 horas de formación teórica e 10 clases prácticas de 1 hora. Logo despois sumanche 140, unha vez finalizado o curso, expídeselles un certificado que os exígelles un examen na Xunta, un examen en Fomento. Tienen 5 años de validez de este CAP. A los 5 años no es que lo pierdan, pero si van a seguir trabajando en el sector del transporte, tienen que renovarlo, tienen que hacer otro curso, son menos horas y donde no tendrían que superar ningún tipo de examen. Es un curso de aprovechamiento. Para a formación do CAP teñen que facer un proceso de prácticas que se divide en 2 módulos distintos, dos cuales unha terceira parte faise dentro dunhas pistas cerradas nos que teñen que tratar de facer uns exercicios surtidos que moitas veces xa se aproveitan para facer maniobras similares ás que fan o examen de conducir, aínda que procuramos darlles un poquinho máis de formación como pode ser toldados e destoldados. Unha vez pasado este primeiro tercio de formación en un circuito cerrado, que ademais así se comunica para a formación CAP, salen a 2 tercios máis de circulación que veñen sendo como unhas 6 clases e pico, 7 clases de circuito aberto, que procuramos utilizar distintas alternativas en recorridos como recorridos urbanos, carreteras de montaña e circuitos de complicación media, más o menos. ¿Y por qué la importancia que tienen estos cursos periódicos? Porque el tráfico y la seguridad vial es cambiante. Por ello la importancia de una formación continua. La reglamentación que tienen los conductores en el año 2011 es muy diferente a la que tenían en el año 91. El tráfico también es cambiante y los vehículos son cambiantes. Por tanto, las nuevas tecnologías están día a día de alguna forma sorprendiéndonos y por tanto es necesaria una formación continua de los conductores y mucho más de los conductores profesionales.
Seguramente por su amplia experiencia al volante, que en ocasiones puede derivar en un exceso de confianza, nos podemos encontrar con algunos conductores profesionales que prestan menos atención de la que debieran a la carretera. Además, debido a los ajustados plazos de entrega, los esfuerzos de algunos de estos conductores se centran precisamente en tratar de burlar los controles que la ley les exige, principalmente los relacionados con el exceso de horas al volante. En el programa de hoy hemos querido preguntarnos si los profesionales de la carretera son los más interesados en respetar las normas o si por el contrario son los que menos atención prestan a la seguridad vial debido a un posible exceso de confianza. Nos ayudarán a encontrar la respuesta a esta pregunta Álvaro Louro, director de la Escuela de Perfeccionamiento y Técnicas de Conducción, y José Manuel Reimúndez, gerente del Transportes Reimúndez. Moitos anos ao fronte do volante dan moito máis profesionalidade a unha persona que a un ascenso de confianza, porque co tempo supoño que vas collendo experiencia acumulando errores. Muchas veces la experiencia como tal y que se exime como una garantía de buen conductor está basado en hábitos que no son del todo correctos. Los problemas de los hábitos en la conducción vienen dados porque no tienen un efecto negativo inmediato y hay veces que las personas los consolidan en su conducta, ¿no? Y repiten ese hábito potencialmente peligroso, pero que como no tiene una respuesta negativa inicialmente o no la tiene inmediatamente, se consolida y de repente un día sí que ese mal hábito genera un problema en la circulación, un incidente o incluso un accidente, ¿no? Unha persona ten que ter unha confianza en sí mesmo, no seu traballo. E iso penso que co tempo e cos errores que se foron cometendo que é a confianza necesaria para saber o que estás transportando. Las posibles imprudencias que puedan cometer los conductores profesionales se derivan fundamentalmente en muchas ocasiones de la repetición del mismo recorrido, ¿no? Ellos establecen una ruta con unos horarios prefijados, tienen que entregar una mercancía, a donde la entregues te puede cerrar. Hai que diferenciar un conductor de camión, que é un conductor profesional, o tipo furgón ou furgoneta que se suele ver, que son o 80% dos accidentes suelen cometer esa xente. Suele ser xente nova, sin experiencia, que empeza nun sector novo e o que quere chegar antes que nadie e cumprir con todos os plazos. Mentres que un conductor profesional que leva anos a cargo dun vehículo suelen ser personas un pouco máis responsables, pois levan xa unha experiencia acumulada e saben que o importante é chegar ben. Evidentemente la normativa es más exigente hacia ellos, tiene una serie de regulaciones previas para la condición de transportista y además están sometidos a un régimen jurídico un poco más estricto que el resto de los conductores. Pero al fin y al cabo todos conviven en el mismo conjunto de tráfico y evidentemente de una manera u otra o con matices están sometidos a los mismos factores de riesgo. Hai xente que anda moito en carretera en turismo. Xente que se desplaza para ir a traballar colle unha experiencia. Eu penso que a experiencia todos a collemos o que hai que ter é sentido. Entonces, fora deso, é o que falamos. Sempre hai algo de todo, pero penso que hai moi boa profesionalidade hoxe na carretera. A ver, hai algún que é demasiado confiado. Incluso parece que teñen inmunidad diplomática, vamos, por decirlo así, porque hay algún taxista que piensa que... El estar tiempo en la carretera da bastante confianza. Por el hecho de haber comido muchos kilómetros se confían y a veces eso trae sus problemas también. No, yo quiero creer que sí que la respetan más, especialmente por eso, por ser profesionales. Yo creo que hay de todo, eso es según la persona. Hay gente que no le importa y que anda a la dolce vita, y otra gente que es sensata y sabe lo que tiene que hacer. Nosotros lo vamos a dejar aquí por hoy. Estamos seguros de que aunque no todos los que nos veis sois conductores profesionales, ya sois algo más profesionales de la seguridad vial. Regresamos en el próximo programa, del que ya os dejamos un adelanto. Hasta entonces os pedimos, como siempre, mucha prudencia al volante. Para poder conducir hay que tener unas condiciones psíquicas y físicas que te permitan hacerlo con seguridad. Las letras, ¿no? Si son más pequeñas, más grandes. Con un rollo tienes que ir, para no desviarte de la carretera, vas siguiendo un caminito. Una de las pruebas que nos hacen el psicotécnico es comprobar nuestro estado de la vista. La mayor parte de los estímulos que recibe un conductor entran a través de la vista, por lo tanto es un órgano fundamental para la conducción. No tiene sentido que un psicotécnico se fije en algunas cosas como tus reflejos auditivos y otras cosas pasen desapercibidas, como por ejemplo la agresividad o las depresiones.